Muy buenas tardes, hermanos. Ya se habrán percatado, simplemente por la apariencia, de que hoy es un domingo muy especial, ¿verdad? Nos han vestido de rosa, no sin cierto escrúpulo de mi parte, ¿sí? Aunque ahora le llaman ya constructos sociales esto de que el rosa identifica a la mujer y el azul al hombre, ¿no? El pantalón y la falda y todas estas cosas. Bueno, en fin, yo me siento raro, pero es el color de la alegría, y hoy es el domingo de la alegría. Es la razón por la que la liturgia incorpora este color 2 días al año nada más. Domenica Letare, que es el 4º domingo de Cuaresma, poquito antes de la Semana Santa, y Gaudete, Domenica Gaudete, que es hoy, el 3er domingo de Adviento, que nos prepara inminentemente a la Navidad, dejándonos entrever que la alegría tiene que ser cauce de vida cristiana, sustento de vida cristiana permanente. Por tanto, Gaudete in Domino semper, estén siempre alegres en el Señor. Es la razón por la que hoy se llama el Domingo de la Alegría, porque es la antífona inicial con la que inicia la Eucaristía durante esta jornada y que irá acompañando toda esta semana. Pero yo diría que no solamente es Domingo de la Alegría, sino que esto nos tiene que transportar a un tiempo de alegría y, por qué no decirlo, a una vida de alegría, a una vida colmada de alegría. Porque la alegría tiene que ser condición sine qua non, es decir, sin la cual no es posible la fe ni la vida cristiana. Una de las características del Adviento, por tanto, y de toda la vida cristiana, y que debe estar presente siempre, permeando toda existencia, es la alegría, es la felicidad y es el gozo. Decía el gran Chesterton: la alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Y fíjense que no dice del hombre, dice del cristiano, que tiene que ser característica nuestra, exigida. Hoy el Evangelio nos vuelve a presentar, como se habrán dado cuenta, la figura de Juan Bautista. Yo creo que todos, cuando miramos a este personaje de Juan Bautista, pensamos en una vida áspera, en una vida dura, en una vida de desierto, en una vida de pobreza. Y ciertamente él vive entre dos soledades, la soledad del desierto y la soledad de la cárcel. Precisamente para cumplir perfectamente su misión, él decía, él tiene que crecer y yo disminuir. Y cuando Jesús aparece, él desaparece. Y lo llevan a la cárcel, ¿no? Y ahí le van a cortar la cabeza a su gran amigo Herodes, que le gustaba tanto escucharlo, pero al final cayó seducido por su esposa, pseudo esposa, porque no era su esposa. Precisamente le condena por ese testimonio fiel de condenar el pecado del rey, ¿no? Que se había divorciado de su mujer para casarse con la mujer de su hermano, cometiendo aquel grave incesto. Pero si se dan cuenta, la vida de Juan Bautista está presidida desde el primer momento de su existencia por la alegría. Quizá no se hayan percatado, pero yo se lo voy a recordar ahora. Lucas 1:44. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, saltó de alegría el niño en mi vientre, dice Isabel, su madre. Es decir, Juan Bautista experimenta la alegría de la presencia de Dios ya en su vida desde el seno materno. La alegría va a ser causa de su vida. Este domingo de la alegría marca, por tanto, el paso de una primera etapa del Adviento, quizá habría que definirla más austera, más penitencial, a una segunda parte que está marcada precisamente por la espera ya cercana del Salvador. Y esa espera es el motivo de la alegría. La alegría permea toda la liturgia de hoy. Como ya les he dicho, debe permear toda nuestra existencia cristiana. En la introducción de la misa, Filipenses 4, decimos: estad siempre alegres en el Señor. Estad siempre alegres en el Señor, que es el título del domingo. Gaudete Domino semper.
Primera lectura, Isaías 61, dice: desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Desbordo de gozo. El Salmo, lo que ha hecho es recoger las palabras del Magnificat, del Evangelio, la proclamación magnífica de la Virgen María: mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Júbilo, gozo, alegría. La segunda lectura, Tesalonicenses 5, dice: hermanos, vivan siempre alegres. Vivan siempre alegres. ¿Por qué tanta insistencia en la alegría? ¿Es que nos falta? ¿Somos cristianos tristes o somos cristianos alegres? Algo que yo echo de menos muchas veces en los templos es un poco más de expresividad alegre en nuestras celebraciones. Me parece que estamos siempre celebrando funerales. Ser felices. Posiblemente yo diría que ser felices es el deseo humano más universal que existe. La felicidad. Alcanzar la felicidad. Todos queremos ser felices. ¿No se han preguntado ustedes en alguna ocasión, no sé qué tan amantes de la música sean, pero no se han preguntado ustedes qué tiene de especial la inmortal Novena Sinfonía de Beethoven? ¿Qué tiene de especial la Novena Sinfonía de Beethoven? La alegría. La alegría. De hecho, la cuarta parte le denominamos como el himno a la alegría. ¿Sí? Javier, tú me corriges si me equivoco. Hande Freuden volere, Freude, 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 Schroeder, Gotter Funken. Es la letra que se canta en alemán. ¿Sí? Que lo traduzco, para que no se me asusten. Yo no sé alemán, pero hay algunos aquí que sí. Cantemos más agradablemente. Alegría, 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 hermosa chispa de los dioses. Es la letra de la Novena Sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría, que Beethoven copia precisamente de la Oda a la Alegría del también alemán Friedrich Schiller. ¿Sí? Hermoso. Y hay algo que nos conmueve, se nos crispa la piel cuando escuchamos esa música. Hay algo que llena. ¿Por qué? Porque la alegría es innata al ser humano. Es una tendencia natural en nosotros y todos nos sentimos gozosos de alcanzarla. De igual manera, el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelio, traducido al castellano, sería feliz noticia. Feliz noticia, anuncio de alegría. Ese es el Evangelio. La palabra de Dios escrita no es otra cosa que un anuncio de alegría, de gozo. Ahora bien, el discurso de la Biblia sobre la alegría es un discurso realista, no utópico, realista, nunca idealista, como quizá el que nos ofrece en tantas ocasiones el mundo en el que vivimos. Si cogiéramos el texto, les invito a que pensemos en él, Juan 16, la comparación, la analogía que hace el Evangelio precisamente de la mujer que va a dar a luz. La recordarán ustedes, ¿verdad? Nos va a decir mucho, dice el texto. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Fíjense cómo empieza. Ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se tornará en alegría. Y después hace la analogía de la mujer embarazada, cuyo dolor temporal no tiene parangón con la alegría que se siente precisamente cuando tiene al niño en sus brazos. El embarazo no es un periodo fácil para la mujer. Yo no podría explicarlo, obviamente, aunque me han vestido de rosa. Es más bien, si se dan cuenta, un tiempo de molestias de todo tipo, y para unas peor que para otras. No se puede hacer lo que uno quiere, no se puede comer todo lo que se quiere, no se puede llevar puesto uno lo que le gustaría, ni ir a donde se quiere. Hay muchísimas limitaciones. Sin embargo, no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de inmensa alegría. ¿Por qué? Muy sencillo.
porque se mira adelante en espera del nacimiento inmediato. Se mira hacia adelante. He oído decir a muchas mujeres que no hay experiencia humana semejante que se pueda comparar con la alegría que se experimenta en una mujer en el momento de ser madre. Si ya es grande la de ser padre, díganmelo ustedes, ¿no? ¿Cuánto no es la que lo ha vivido en propia carne la alegría de ser madre? ¿Qué es lo que nos dice esto? Fíjense, el Evangelio, la alegría. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la alegría auténtica, la verdadera, la duradera, madura siempre en el sacrificio. La alegría madura en el sacrificio. Que no hay rosas sin espinas, y aquí habría que hacer una aclaración. Sí hay algunas rosas sin espinas. Si ustedes van a la Porciúncula en Assisi, Italia, ¿se acuerdan que San Francisco de Asís se arrojó a las zarpas, ahí a los rosales? Bien, pues desde entonces esos rosales crecen sin espinas, por una mano misteriosa y milagrosa de Dios. Pero bueno, sabemos todos el refrán, no hay rosas sin espinas y no hay alegría sin sacrificio. En el mundo, por tanto, si se dan cuenta, placer y dolor se siguen el uno al otro ineludiblemente. El hombre busca, curiosamente y desesperadamente, el que se transforme, precisamente el que se rompa, el que se separen, podríamos llamarlo así, esos hermanos siameses, alegría y sufrimiento, alegría y dolor, pero no se puede separar. Es el propio placer desordenado el que transforma la alegría en amargura, el propio placer desordenado. Por tanto, placer y dolor no se pueden aislar nunca. La crónica diaria nos dice que la felicidad, que el placer, como lo llama el mundo, que genera, es incapaz de durar y que al mismo tiempo genera en nosotros tedio, angustia. El ejemplo más claro que podríamos ver en este caso sería ¿qué queda de la excitación que produce la droga un minuto más tarde de que ha pasado su efecto? ¿Qué queda? Nada. Desolación, vacío, sin sentido. Ese propio placer que uno busca cuando cae en los vicios se transforma en angustia. Esta es la alegría falaz del mundo, muy distinta de la que nos está presentando hoy el Evangelio. Dice de una manera maravillosa el poeta latino Lucrecio: un no sé qué de amargo surge de lo íntimo de cada placer nuestro y nos angustia incluso en medio de nuestras delicias. Ese es el placer humano. Puesto que no podemos separar entonces placer y dolor, se trata de que elijamos o placer o dolor, es decir, o un placer pasajero que lleva a un dolor duradero, o un dolor pasajero que nos lleva a un placer duradero. Elijamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Podemos alcanzar la felicidad absoluta y eterna con la condición de sufrir un poquito ahora? ¿O queremos alegrarnos un poco ahora condenando la satisfacción permanente? Elijamos. Esto nos cuestiona irreparablemente. Entonces, para el creyente, la alegría en esta vida será siempre y solo objeto de espera, es lo que nos preguntamos. ¿Es algo que todavía no existe y que vendrá? ¿Solo un gozo de lo que está por venir? Pregunto y respondo: no. No es solo algo futuro. Hay una alegría secreta y profunda que consiste precisamente en la espera de aquella dicha eterna que Jesucristo nos promete.
Y este es el misterio del Adviento que estamos celebrando hoy. Yo diría, más aún, que en el mundo, en nuestra vida terrenal, esta es la forma más pura que podemos experimentar de alegría, la esperanza plena, la alegría que se tiene al esperar. Quiero citar aquí al gran Gandhi, que no peca de ser católico, Dice: la alegría está en la lucha, la alegría está en el esfuerzo, la alegría está en el sufrimiento que supone la lucha de cada día y no en la victoria misma a conseguir. Esta es la realidad. El poeta Leopardi, italiano, lo expresa maravillosamente en su poema Il sabato del villaggio, el sábado del pueblo. Dice así: la alegría más intensa no es la del domingo, sino la del sábado. No es la de la fiesta, sino la de la espera de la fiesta. La diferencia con el mundo, por tanto, es que la fiesta del creyente, la que el creyente espera, no durará solamente unas horas o un día para después ceder de nuevo a la tristeza y al tedio, sino que se nos promete que durará para siempre. Por tanto, nuestro momento ahora es esperar la llegada de esa fiesta y hay alegría ya en esta espera. Entonces, pregunto, ¿por qué elegir el placer pasajero que conduce al dolor duradero? Porque es la tendencia más amplia en el mundo. ¿No es absurdo? ¿Caen en la cuenta de la errónea elección que casi siempre hacemos? ¿Por qué elegir el placer pasajero que conduce al dolor permanente? ¿O por qué tener miedo a ese dolor pasajero que nos llevará al placer ya no duradero, sino eterno? ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué huir de él? El engaño del miedo, yo diría del maligno, que lo impregna todo, también nuestros advientos, también nuestra Navidad, a quien hemos privado de su propia esencia. Y quiero adornar precisamente este pensamiento con una frase de Martin Luther King, a quien ya he citado en este Adviento aquí, en este templo. Cuando termina precisamente el capítulo que titula Antídoto del Miedo, del libro La fuerza del amor, diciendo: una fe religiosa positiva no ofrece la ilusión de que estaremos exentos de dolor y sufrimientos, ni nos imbuye la idea de que la vida sea una serie indefinida de comodidades o de placeres. Más bien nos proporciona el equilibrio interior necesario para combatir las tensiones, las pesadumbres y los temores que inevitablemente nos asedian y nos aseguran que el universo es digno de confianza y que Dios piensa en todo. Y termina diciendo: debemos grabar en nuestros corazones las palabras de un lema que una generación anterior podía leer aún en las casas de muchos devotos. El miedo llamó a la puerta, salió la fe a abrir y no había nadie. Hermosa expresión, porque la fe aleja el miedo y por tanto es la base de la felicidad. El demonio no quiere la fe, no quiere nuestra fe, no quiere nuestra alegría, la detesta. Decía San Juan Bosco: el demonio no puede resistir a la gente alegre. Buen antídoto contra él, ¿no? Ir siempre alegres por la vida. Lo van a espantar rápido. San Francisco de Asís también decía: la alegría es el segurísimo remedio contra las 1000 insidias del demonio. Alegría, siempre, permanente. Estemos siempre alegres en el Señor. Gaudate Domine semper. Como hemos iniciado. No caigamos en la tentación que señalaba el Papa Francisco hace unos años. Yo recogí esta frase porque me pareció muy simpática. Cuanto menos
llamativa en un papa, no estábamos acostumbrados a este tipo de sentencias en papas anteriores. Dice el Papa Francisco: a veces estos cristianos melancólicos tienen más cara de pepinillos en vinagre que de personas alegres que tienen una vida bella en sus manos. ¿A quién miraría, verdad? Cara de pepinillos en vinagre. Sí, es verdad, parece que nuestra vida está vinagrada tantas veces. Y no hay razón para ello, absolutamente. Por contraposición a esta frase del Papa, mi gran amigo Alessandro Pronsato, a quien muchas veces ya he citado, también comenta, y con mucha ironía italiana, dice: el único momento en que me entran dudas y en que comienzo a sospechar que quizás lo que cuentan en la Iglesia no son patrañas, es que Dios puede existir, es cuando les veo a ustedes contentos. Entonces sí me creo que Dios existe y que la Iglesia transmite la verdad. Hay que ver alegría en nuestros rostros para creer en Dios, si no, no atraeremos tampoco a nadie. Tenemos un deber con la alegría todos. Y recojo aquí una sentencia de Santa Teresa de Calcuta que decía así: las personas más desdichadas que había conocido no eran las más enfermas, ni las más pobres, ni las más ignorantes, sino las que no tienen alegría. Y fíjate que vio pobres, ¿no?, la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Sin embargo, tenía este detalle: la falta de alegría es la mayor pobreza del ser humano. La alegría a la que nos invita a descubrir hoy, precisamente, para vivirla siempre, la liturgia, que es un deber y un pilar importante, yo diría necesario, en nuestra vida. Recuerden, como decía el gran Sócrates, la alegría del alma forma los bellos días de la vida. O como dice Benjamin Franklin, la alegría es la piedra filosofal y todo lo convierte en oro. Todo lo convierte en oro. Y para concluir, simplemente de manera anecdótica, una invitación a que vean la película Patch Adams. Pues ya la han visto. Pues todos han hecho ese gesto, ¿no? Patch Adams es una película además basada en un personaje real y vivo, ¿no? El doctor Hunter Doherty Adams, que tenía el apodo de Patch, y que introdujo precisamente la risoterapia con un fin médico y terapéutico, y además con gran éxito. Es una realidad, no solamente espiritual, sino corporal. Y no solamente por la película o por este doctor, simplemente el doctor Murphy dice: la alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud. O el gran doctor Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina español, ¿no?, de 1906, dice así: solo la alegría es garantía de salud y longevidad. La salud, garantía de longevidad. Proverbios 17 dice: un corazón alegre hace bien al cuerpo, un espíritu abatido seca los huesos. La alegría del Señor ciertamente debe ser nuestra fortaleza. Llevemos, por tanto, esta alegría como novedad al mundo entero. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres porque el Señor está cerca. Que así sea.